Revelado, el increíble giro que transformó la vida de una mujer despedida y su sorpresivo regreso el día que María fue despedida, el mundo se sintió como si le hubiera arrojado un balde de agua helada. En su mente, el eco de las palabras del director del hospital resonaba como un tambor ensordecedor: recortes presupuestarios, necesitamos dejar ir. A sus 35 años, con más de una década dedicándose a salvar vidas en un hospital de Guadalajara, se sintió como si le arrancaran el corazón. No solo la angustia por su futuro la consumía, la preocupación por su padre enfermo, que llevaba semanas postrado en una cama en el mismo hospital, la hacía tambalear en un precipicio emocional. ¿Cómo podría lidiar con su propia crisis cuando cada instante fuera de servicio significaba desatender las necesidades de su familia? Regresó a casa con una pesadez que le pesaba en el pecho. La desesperación en sus entrañas crecía, y con cada paso hacia la puerta, la sombra del despido oscurecía su mente. En la sala, el rostro de su madre la miraba fijamente desde una fotografía en la pared. Siempre serás una luchadora, hija. No dejes que un obstáculo te haga dudar. Esas palabras, que alguna vez la llenaron de triunfo, ahora solo acentuaban la herida abierta. Con cada día que pasaba, la incertidumbre se volvía más abrumadora. Se sentía como un barco a la deriva, sin rumbo ni propósito. Su valor profesional se desvanecía, y la culpa la carcomía. Había querido ayudar, pero ahora era una carga más para su familia. Las noches se convirtieron en insomnio, con pensamientos enredados que no la dejaban descansar. ¿Realmente vale la pena? ¿Acaso he perdido mi esencia? Se repetía. El miedo a no volver a ser la misma la acechaba, empujándola hacia un abismo del que no quería salir. Una tarde, mientras rebuscaba en el desván de su abuela, encontró un viejo set de pintura, el mismo que había usado para sus primeras obras en la infancia. Cubierto de polvo, parecía un espejo de su propia vida, olvidado, escondido, pero lleno de posibilidades. Sin pensarlo mucho, tomó un pincel y comenzó a plasmar su dolor y su tristeza. Los colores vibrantes comenzaron a brotar en el lienzo, y de cada trazo liberaba el remolino de emociones que había reprimido. Su propio sufrimiento se transformaba en algo tangible y liberador. A través de la pintura, redescubrió algo que creía perdido: su voz. Comenzó a asistir a talleres de arte, donde se sintió acompañada por otras mujeres que llevaban sus propias cargas. Todas luchaban en silencio, compartiendo sus historias, tejidas con hilos de dolor y resistencia. Pero aún, la medicina seguía llamándola. La tentación de regresar se agitaba dorada en su mente. Ese antiguo amor por ayudar, por curar, no desapareció, sino que ahora competía ferozmente con su nuevo camino. Para complicar más las cosas, llegó la noticia: el hospital estaba buscando recontratar. María sintió que el corazón se le detuvo. En su mente, la balanza se balanceaba. La tentación de regresar pesaba junto a su nuevo despertar artístico. ¿Debería buscar reingresar en el hospital, donde había entregado tantas horas, tantas vidas? ¿O podía aventurarse en el mundo del arte, donde empezaba a resonar con su esencia más profunda? En ese momento, sintió la presión creciente, como si el mundo estuviera latiendo en un compás ajeno. Nunca había trabajado tan duro por su identidad, y ahora, esa misma identidad se desmoronaba ante sus ojos. Cada día que pasaba sin decidir se convertía en un ladrillo más en el muro de su angustia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La exposición de su obra Voces Silenciadas se convirtió en un momento crucial, y la ansiedad se adueñó de ella al ver a sus antiguos colegas entrar por la puerta. El mismo lugar que solía llamar hogar ahora era un caldo de inseguros recuerdos. Con su corazón revuelto, se encontró frente al tumulto de sus decisiones.
¿Qué pasaría si el arte la llevaba a una vida más plena y auténtica? La presión se tornó insoportable, y mientras tomaba el micrófono, el murmullo del público se desvaneció. María respiró profundamente, sus pensamientos se entrelazaban, hasta donde sería capaz de llegar para no rendirse, pero, sobre todo, para elegir su propio camino. María se quedó en el escenario, el micrófono frío en su mano. Las luces la envolvían y sentía como una combinación de nervios y determinación chisporroteaba en su interior. A su alrededor, el público la observaba con expectación, un mar de rostros que podían ser sus colegas, sus pacientes y, más que eso, la representación de su pasado. Respiró hondo, sintiendo la opresiva mezcla de temor y emoción latente. Había sido una sanadora, siempre enfocada en el bienestar de los demás, y ahora se encontraba en una encrucijada que definía su futuro. ¿Era ese el momento de finalmente compartir su viaje? Sin saber exactamente cómo lo había decidido, su voz resonó en la sala casi de manera involuntaria. Hoy, no solo quiero mostrarles mis pinturas, quiero compartir mi historia, comenzó, y con cada palabra, su vulnerabilidad se tejía en un cuadro aún más brillante que el arte que había creado. Mientras hablaba sobre su despido, sobre el sentimiento de vacío y la lucha por encontrar su camino en el arte, notó cómo las expresiones en el público cambiaban. Algunos asentían, otros fruncían el ceño, y algunos incluso parecían emocionados. Era claro que sus experiencias resonaban, que no solo ella luchaba en esta búsqueda de autodefinición. Los murmullos crecieron y, por un instante, el ruido del pasado la asaltó, las reprimendas de su jefe, las miradas desconcertadas de su familia, el miedo a no ser suficiente. Pero aquella vez, en lugar de sucumbir a esos fantasmas, se sintió fuerte. Al encontrarse a sí misma en la pintura, había podido reconciliar no solo su pasión por el arte, sino también su amor por la medicina. Poco a poco, comprendió que ambas pasiones podían coexistir. Quería ser la María que curaba con un pincel tanto como la que lo hacía con un estetoscopio. La idea de fusionar sus dos mundos se afianzaba, y la emoción crecía entre las palabras que compartía. Mi arte no es solo sobre la pintura, es sobre sanar. Es mi forma de cuidar, de entender y de conectar con el dolor ajeno, así como lo hacía en el hospital. Cuando terminó, recibió una ovación que la sacudió. En sus ojos, brillaba la llama de la validación, del reconocimiento que había buscado tanto tiempo. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, aún se sentía atrapada en el limbo entre dos pasiones. Un dilema se gestaba, en la forma de una carta situada en el bolsillo de su abrigo, la oferta de reingreso al hospital que había recibido esa mañana. Noche tras noche, la carta seguía atormentándola. La decisión que debía tomar parecía un laberinto sin salida. Las luces del escenario aún resplandecían en su memoria, y cada trazo en sus lienzos le recordaba cuán lejos había llegado. Tenía que definir no solo su identidad profesional, sino su esencia misma. Mientras sus días se inundaban de matices de pintura mezclados con sentimientos de nostalgia hacia la medicina, María empezaba a planear su próxima exposición. Quería transmitir a través de su arte los dilemas de la vida, los momentos de quiebre y la posibilidad de renacer. Pero una mañana, al revisar mensajes en su teléfono, se encontró con una invitación inesperada, una charla en una institución de salud dedicada a la terapia artística. La idea de llevar su experiencia al ámbito médico le chispó el corazón. Era el giro que tanto había esperado, una oportunidad de fusionar sus pasiones, pero también un nuevo reto que la empujaría a confrontar viejos miedos y redescubrir su don para sanar. ¿Cómo podría balancear esta invitación, que representaba una nueva forma de practicar la medicina y el arte, con la vocación que aún sentía por salvar vidas? Su corazón latía con fuerza, consciente de que la respuesta se acercaba, pero aún no había elegido. Con la carta del hospital y la invitación a la mano, el dilema se tornaba más intenso. Ahora, solo había una certeza, el camino de María hacia una nueva identidad comenzaba a despejarse, aunque lleno de decisiones complejas. Se miró en el espejo de su estudio, preparada para enfrentar no solo su arte, sino el eco de su pasado. Ya no se trataba solo de ella, se trataba de descubrir cómo trascender. El momento de la verdad estaba a punto de llegar. María se despertó con una mezcla de inquietud y emoción.
La invitación a la charla sobre terapia artística le había roto la rutina, los ecos de su discurso aún resonaban en su mente. Meditaba sobre su pasado mientras se preparaba una taza de café. La crema se disolvía lentamente, igual que las barreras que había construido entre la sanación con pinceles y la cura con un estetoscopio. Era un tiempo de cambio, la pregunta era si estaba lista para dar un paso más allá. Ese día, trabajaría en algunas de sus obras. Decidió que necesitaba un enfoque fresco, una conexión auténtica entre su arte y la sanación. Mientras sus manos se movían con destreza sobre el lienzo, se dio cuenta de que cada trazo le hablaba. Eran los fantasmas de sus expacientes, las anécdotas de vida y muerte que había presenciado en su carrera médica las que infundían vida a sus colores. Cada pincelada le permitía desahogarse, expresar sus vivencias de la misma manera que una consulta se traducía en palabras reconfortantes. Era sanadora en ambas facetas y empezaba a entender que no eran opuestas, sino complementarias. Sin embargo, la posibilidad del regreso al hospital siempre acechaba. Al revisar las pinturas completadas de su nueva colección, un susurro interno la cuestionaba, ¿podría realmente dejar atrás su vocación médica? Las dudas comenzaron a enredarse con la tinta aún fresca. Ponderó sobre la carta que guardaba en el bolsillo, una especie de ancla que la mantenía en el pasado. ¿Acaso volver al hospital significaba traicionar la liberación que había encontrado a través del arte? La charla de terapia artística se acercaba, y cada vez que pensaba en ello, sentía una presión creciente. No solo debía presentar su arte, sino también su viaje personal, lleno de quebrantos. Enfrentarse a su audiencia representaría una nueva batalla contra las inseguridades que le persistían desde su despido. Decidió que su camino hacia la autoexpresión debía reclamarse con valentía. Un día antes del evento, se plantó frente al espejo, una postura de determinación firme. Los ojos se fijaron en la propia imagen, la mujer que había superado barreras, que había luchado en una batalla interna en lugar de rendirse. Decidió que no se trataría simplemente de un acto de mostrar, sino de intercalar su voz con la conexión de sanar. En la terapia artística, se le ofrecía un espacio para crear ese nuevo puente entre su medicina y su arte. Esa noche, mientras organizaba sus materiales, se dio cuenta de que quería mostrar una pintura específica, uno que simbolizaba la curación. Esta obra retrataba un árbol cuyas raíces eran fuertes, pero cuyas ramas, quebradas por una tormenta, comenzaban a florecer de nuevo. Era la representación de su propia vida, la transformación después de la adversidad. Frente al lienzo, respiró hondo, liberando el peso del pasado. Ya no temía más a las críticas, este era su momento para brillar. El arte que había creado no solo era una extensión de su ser, sino un grito claro a la vida para aceptar la dualidad en su trayectoria. La mañana de la charla llegó, cargada de expectativas. Mientras se dirigía al auditorio, la incertidumbre se hizo presente nuevamente, un eco lejano de inseguridades pasadas. Pero en su interior, algo chisporroteaba. Sabía que debía ser auténtica. Su corazón palpitaba con cada paso, en su mente, visualizaba el árbol floreciente, un recordatorio tangible de su poder. A medida que se preparaba en el escenario, sintió que era el momento de confrontar la carta, el símbolo de su inseguridad, pero también una oportunidad para un renacer. Mientras el público tomaban sus asientos, la claridad hacía su vida brillaba como jamás lo había hecho. Ella no era solo una artista, ni solo una doctora, era ambas, lista para reclamarse completamente. El micrófono brillaba, esperando a que pronunciara las palabras que marcarían un antes y un después en su vida. El momento de la verdad no estaba solo en su discurso, sino en cómo elegiría incorporarse en ese nuevo camino. Este sería el inicio de una nueva María, capaz de integrar lo que había aprendido y sanar de una manera que nunca imaginó posible. La tensión se convirtió en promesa al alzar su voz. La respuesta que había estado buscando se acercaba, un giro que transformaría no solo su vida, sino la vida de muchos. El auditorio respiraba en silencio, y María sentía la mirada atenta del público sobre ella. Cada faz iluminada por un destello de curiosidad e incertidumbre se asemejaba a una multitud de espejos que reflejaban no solo su viaje, sino también sus miedos más profundos. En el instante en que comenzó a hablar, cada palabra se sentía liberadora,
como si estuviera desintoxicándose del veneno del pasado. Narró su historia, no como una simple crónica de eventos, sino como un viaje hacia la autocomprensión. Habló de la conexión intrínseca entre el arte y la sanación, de cómo los pinceles habían comenzado a reemplazar el estetoscopio, no porque los despreciara, sino por la necesidad de reconciliar ambas pasiones en su interior. Cada anécdota sobre sus pacientes, cada sufrimiento que había compartido, se transformaba en un pigmento vital que coloreaba sus palabras. El arte, para ella, llegó a ser un lenguaje que iba más allá de la medicina. Era un ritual de sanación que no solo restauraba el cuerpo, sino también el alma. La primera ovación la sorprendió y, por un instante, el eco de la inquietud se desvaneció. Al observar a sus oyentes, vio lágrimas en algunos rostros. Supo entonces que su experiencia, su dolor y su triunfo resonaban en los demás. Con cada aplauso, las dudas que la habían acompañado comenzaron a disolverse, convirtiéndose en un impulso poderoso que alimentaba su confianza. María se dio cuenta de que no estaba sola en su transformación, también sus oyentes atravesaban sus propias tormentas. Sin embargo, a medida que avanzaba su discurso, la imagen de la carta surgió nuevamente en su mente. La promesa que contenía, un pasado no totalmente olvidado, la empujaba a la reflexión. ¿Podría reconciliar su vida de médica con la del artista? ¿Era factible regresar a un hospital que representaba tanto sufrimiento como esperanza? La pregunta reverberaba en su interior, una interrogante cuya respuesta parecía escurrirse entre sus manos. Apareció entonces un ángulo crucial en su travesía, Laura, una de sus antiguas pacientes, entre la multitud. María había salvado su vida años atrás, pero no era solo una historia de salvación, sino una historia de transformación para ambas. Al cruzar miradas con Laura, la carga emocional se intensificó. Esa mujer que había recuperado la posibilidad de soñar era prueba palpable de que el arte y la medicina podían coexistir. No debía elegir entre uno u otro, en su esencia, ambas eran necesarias. A medida que su discurso giraba en torno a la reconciliación de sus dos mundos, experimentó un destello de claridad. María entendió que su futuro no dependía de una decisión radical, sino de lograr una fusión auténtica entre su legado médico y su nueva vida como artista. Esa mezcla era su propósito, su forma de aportar al mundo. No se trataba de renunciar a su pasado, sino de transformarlo en un catalizador para el futuro. Cuando concluyó, el público se puso de pie. Los aplausos resonaron con la fuerza de una ovación catártica. María, con lágrimas en los ojos, sintió como una nueva narrativa comenzaba a escribirse en su vida. Se dio cuenta de que había descubierto algo vital, su lucha no era en vano, y su voz era una fuerza capaz de cambiar la vida de otros. Pero no había terminado de escribir su historia. De regreso a casa, la carta la esperaba, aún oculta en su bolsillo, simbolizando el vínculo entre sus dos mundos. Había quedado ante ella una decisión que tomar, pero sabía que cada elección sería parte de su viaje hacia la autenticidad. Con la noche cayendo, un correo llegó a su teléfono. Una oferta inesperada que iluminó su pantalla, un programa pionero que combinaba arte y medicina en el hospital. Su pulso se aceleró. La pregunta ahora no era si aceptaría el desafío, sino cómo se prepararía para enfrentar sus viejos fantasmas en una nueva realidad. La sanación, tanto en su vida como en la de los demás, apenas comenzaba. La noche había caído sin compasión, pero la luz de la pantalla del teléfono de María era un faro en su oscuridad. La oferta no solo era una posibilidad, era un eco de todo lo que había dejado atrás y de lo que había estado anhelando. Mientras esperaba que las palabras en su pantalla se transformaran en algo más que una simple propuesta, un torrente de emociones la atrapó. ¿Estaba realmente dispuesta a regresar al lugar que una vez había venido a significar tanto para ella, el ámbito donde su pasión y su sufrimiento habían colisionado? Durante las siguientes horas, no podía deshacerse de la sensación de incertidumbre que la perseguía. Se sentó en su mesa junto a un lienzo en blanco, sus pinceles tirados en el suelo como testigos silenciosos de su lucha interna. La voz en su cabeza la cuestionaba, ¿qué significa realmente el regreso? ¿Un esfuerzo por sanar viejas heridas o una traición a su nuevo camino? Al final, ella había encontrado su voz en el arte, y ahora, esa misma voz la llamaba de vuelta.
La idea de fusionar ambas trayectorias comenzaba a germinar en su mente, pero sabía que esto requeriría más que solo un compromiso. Tendría que prepararse para afrontar sus fantasmas, no sólidamente, sino con la vulnerabilidad que había aprendido a abrazar. María entendía que cada parte de su vida debía ser integrada con autenticidad, no era suficiente seguir adelante sin reconciliar su pasado con el presente. Así que tomó la decisión de investigar más sobre el programa. Sabía que tenía que actuar, pero deseaba hacerlo con un enfoque consciente. Buscó referencias, habló con antiguos colegas y exploró qué métodos de arte se estaban implementando para la sanación en el contexto médico. Cada conversación, cada documento leído, se convirtió en una herramienta para empezar a vislumbrar cómo su experiencia podía integrarse con la medicina. Quería que el arte no solo existiera como un pasatiempo, debía ser parte de un enfoque holístico y veraz. Sin embargo, en su exploración, se dio cuenta rápidamente de que la intersección entre arte y medicina no era un terreno fácil. Las opiniones encontradas la hacían dudar. Algunos colegas apoyaban la idea fervientemente, mientras que otros se mostraban escépticos, inundados con las estrictas reglas de un sistema médico tradicional. Con cada resistencia que encontraba, sus inseguridades comenzaron a aflorar, poniendo en jaque su convicción. Se armó de valor y decidió asistir a una reunión inicial del programa, sin saber exactamente qué esperar. En su interior, había una lucha con el miedo a ser juzgada, a cuestionarse si realmente sería capaz de saltar al mundo que había considerado su hogar. Pero también había otros deseos, el deseo de romper su propia burbuja y, quizás, descubrir el potencial que existía al unir su arte con su experiencia médica. Al entrar en el salón, el ambiente estaba lleno de profesionales en salud, todos reunidos en torno a círculos de discusión que respiraban creatividad y curiosidad. María sintió una mezcla de ansiedad y emoción. No podía evitar el sudor en sus manos mientras tomaba asiento. La voz arriesgada de aquel presentador resonaba en sus oídos, planteando ideas que desafiaban la norma. De repente, la realidad de su decidido regreso la golpeó. ¿Qué tipo de artista quería ser? Pensamientos de su historia, sus miedos, y el impacto que podría tener en las vidas de los pacientes comenzaron a mezclar sus emociones. La sanación era un viaje, y cada paso significaba enfrentar dudas y rechazos, pero también abrirse a la posibilidad de un nuevo legado. No se trataba solo de arte, se trataba de cómo cada uno, a su manera, también podía contribuir a las historias que se tejían cada día en el hospital. En medio de esa revelación, un hombre de atuendo serio se acercó a ella. Tenía una mirada inquisitiva que buscaba claramente algo más que las prácticas estandarizadas. ¿Tú eres la médico que ha encontrado su voz a través del arte?, preguntó, rompiendo el aire cargado. ¿Esa única pregunta despertó en ella una oleada de reflexión? ¿Era posible que su historia tuviese la capacidad de impactar también a otros en este nuevo entorno? Mientras los debates se intensificaban a su alrededor, María sintió que un nuevo capítulo de su vida estaba por iniciarse, pero el camino no sería sencillo. La mirada del hombre había encendido una chispa de valentía, pero también la advertencia de que el verdadero desafío estaba apenas comenzando. La sala vibraba con un aire electrizante, cargado de posibilidades y expectativas. María observó a su alrededor, cada rostro reflejaba una complejidad de emociones y aspiraciones. Pero, a pesar de la animada conversación, en su interior esa intensidad se transformaba en un eco de dudas. La pregunta que susurraba en la parte más oscura de su mente resonaba con fuerza: ¿podré estar a la altura? Aquel hombre serio se sentó a su lado. Se presentó como Julián y era un artista reconocido, que había encontrado un camino similar al de María al integrar su obra con la medicina. Sus palabras fluyeron con una pasión que la motivó a abrir su mente. Habló sobre la importancia del arte en los procesos de curación, como cada trazo podía ser una forma de liberar emociones reprimidas y facilitar el diálogo en contextos donde las palabras no eran suficientes. Cada anécdota que compartía Julián servía como un recordatorio de su propio recorrido, y, simultáneamente, de las barreras que aún enfrentaba. ¿Era realmente capaz de contribuir a este nuevo enfoque? La lucha interna entre sus anhelos y sus temores se agudizaba. ¿Era su arte lo suficientemente potente como para conectar su pasado y su presente?
Esa idea se convirtió en un mantra que podía conducirla hacia adelante. María se vio envuelta en una inmersión de ideas y estrategias. Durante los siguientes días, se dedicó a estudiar las terapias artísticas que ya se implementaban. Investigaciones la sumergieron en testimonios de pacientes que habían encontrado en la pintura o la escultura no solo un medio de expresión, sino una vía para sanar lesiones emocionales profundas. Sin embargo, al leer las historias, sentía como si el peso del mundo la aplastara. Había tanto en juego, tanto para aprender y experimentar. ¿Eran sus años en la medicina suficientes para forjar un camino en este terreno tan resbaladizo? Decidida a poner en práctica lo que había aprendido, comenzó a esbozar una serie de talleres. Sin embargo, la sombra de la autocrítica la acechaba. Temía que sus intentos pudieran parecer inadecuados o, peor aún, paternalistas. La sinceridad de su deseo de sanar a otros podía tropezar con un egocentrismo poco saludable. Cada nuevo boceto se sentía como un desafío que necesitaba ser superado no solo por sus habilidades artísticas, sino arraigado en su autenticidad. María tomó un respiro profundo y decidió experimentar. Contactó a un grupo de pacientes del hospital y les propuso la idea. Las primeras respuestas fueron tibias, pero cuando la conexión se estableció, las barreras comenzaron a desmoronarse. A través de sencillos ejercicios, notó cómo podían liberarse emociones atrapadas. Lo que había comenzado como un ejercicio individual pronto comenzó a transformarse en un espacio seguro donde cada expresión tenía valor. La implementación de sus talleres se convirtió en un campo de batalla personal. De cada sesión surgía un nuevo reto, desde el miedo a la exposición hasta la incertidumbre sobre el impacto real que estaba teniendo en sus participantes. Sin embargo, su determinación crecía. La conexión que comenzaba a formarse con los pacientes le daba fuerza, sabiendo que estaba en el camino correcto, aunque lleno de obstáculos. A medida que sus talleres cobraban vida, el interés de otros profesionales creció. La voz de María empezó a resonar en la comunidad médica. Sin embargo, no todos la recibieron con los brazos abiertos, surgieron críticas y resistencia entre algunos colegas que sostenían que la medicina y el arte no debían cruzar sus caminos. Con cada enfrentamiento, su confianza se tambaleaba y cada victoria se sentía incompleta. Un día, después de una apasionada sesión en su taller, se encontró con Julián, quien había estado observando la evolución de su proyecto. «Has encontrado tu voz», le dijo con una certeza que irradiaba. Pero su mirada seguía imbuida de una sutil advertencia: «Ten cuidado, María. A veces, tu propia historia puede volverse el mayor obstáculo». Ese comentario se quedó grabado en su mente. Su propia experiencia podría ser un puente o una pared. Era el momento de profundizar su entendimiento sobre quién era. ¿Sería su pasado un lastre o una fortaleza? Esa pregunta quedó suspendida en el aire, esperando ser respondida mientras el peso de la decisión se cernía sobre su futuro. María sabía que debía confrontar lo que había dejado atrás, si quería avanzar hacia un futuro donde el arte y la medicina coexistieran en perfecta armonía. Mientras contemplaba esta perspectiva, el timbre de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Una nueva notificación. La oferta de un congreso donde podría presentar su trabajo. Allí, frente a un público de profesionales, tendría la oportunidad de reivindicarse y redescubrirse. La decisión estaba al borde, el camino para plasmar su nueva identidad como artista y médico requería un salto de fe. Al aceptar la invitación, estaría lista para enfrentarse a su propio reflejo y descubrir la verdad detrás de sus inseguridades. El eco de su historia resonaba cada vez más fuerte, y al mismo tiempo el temor a su revelación era inminente. La mañana del congreso llegó con un aire de expectación y el sol filtrándose en su habitación. María se miró en el espejo, cuestionando su reflejo. Era el mismo rostro que había en los últimos años, pero ahora parecía existir una nueva determinación detrás de esos ojos. Un tira y afloja entre la ansiedad y la emoción pululaba en su interior, casi palpándose. Había pasado semanas ensayando su presentación, cada palabra, cada pausa cuidadosamente planeada, pero el momento de la verdad se acercaba y el miedo hacia lo desconocido comenzaba a sobrepasar su preparación. Mientras se dirigía al lugar del evento, sentía que cada paso era una afirmación de su decisión de combinar sus dos pasiones.
Las memorias de las sesiones de sus talleres brotaban en su mente, momentos de transformación personal tanto para ella como para sus pacientes. Había aprendido tanto con ellos, sobre la vulnerabilidad y la voz que portaba su arte. Sin embargo, una nube de dudas se cernía a su alrededor, recordándole lo que Julián había advertido: su historia podía ser tanto un puente como una pared. Una vez en el auditorio, el espacio se sentía imponente. Las sillas estaban ocupadas por profesionales de renombre, todos con expectativas acerca de lo que ella estuviera a punto de presentar. La presión aumentaba, y sus pensamientos giraban dándole vueltas a sus propias inseguridades. Allí estaba, expuesta ante un mar de caras que, como ella, llevaban historias cargadas de fracasos y triunfos. Pero, ¿sería suficiente su propia historia para resonar con ellos? Al tomar el micrófono, un silencio denso envolvió la sala. Con la voz temblorosa, empezó a hablar sobre la intersección entre el arte y la medicina, relatando cómo había experimentado un crecimiento en su vida personal en medio de su deseo de sanar a los demás. Esa conexión auténtica con su propia vulnerabilidad comenzó a fluir. Habló sobre sus pacientes, quienes a través de la pintura habían dado voz a sus sufrimientos. Compartió anécdotas vulnerables, y con cada relato, la tensión en su pecho comenzó a desvanecerse. Sin embargo, a medida que se adentraba en su propia historia, el eco de los juicios posibles volvió a resonar en su mente. ¿Estaba siendo demasiado emocional? ¿Sería bien recibida su narrativa personal? Podía percibir las miradas tanto de apoyo como de escrutinio. Las dudas regresaban, pero esta vez, un cambio inesperado se produjo dentro de ella. En lugar de sumergirse en la autocrítica, eligió abrazar su verdad. María se dio cuenta de que su experiencia no debía ser un obstáculo. Era el vehículo para avanzar, para conectar genuinamente con aquellos que la escuchaban. Se atrevió a practicar la integración de su historia personal en un contexto profesional. Finalizó su presentación sintiendo que había sembrado semillas de curiosidad y reflexión entre los asistentes. La respuesta fue un aplauso conmovedor que resonó en la sala, pero algo le decía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Sin embargo, y bien de fondo, las voces de sus detractores aún reverberaban. La lucha que había enfrentado días antes del Congreso seguía presente en su mente, un recordatorio de las críticas que se avecinaban después de su exposición. Después del evento, asistió a una sesión de preguntas y respuestas. Su corazón palpitaba a un ritmo acelerado. Era el momento de verificar que sus ideas estaban alineadas con sus valores. Un colega con una postura crítica cuestionó la validez de la emotividad en su enfoque. ¿No cree que mezclar arte y medicina diluye nuestras responsabilidades profesionales?, preguntó, y el murmullo de la sala se intensificó. María sintió el sudor correr por su frente, pero la cálida resonancia de su exposición la impulsó. La autenticidad en el arte puede curar, tanto al artista como al paciente. Pero entiendo que esa mezcla desafía nociones tradicionales. Acepto que es un camino arriesgado, replicó con firmeza, pero quien no se arriesga, ¿cómo puede sanar? La tensión se palpaba en el aire. Había llegado el momento de enfrentar no solo las críticas externas, sino también sus propios temores internos. Cada respuesta, cada pequeño enfrentamiento la empujaba a una lucha continua por su voz. Su reflejo emergía más fuerte, pero sabía que faltarían pruebas que la empujaran al límite. Al salir del auditorio, un torrente de emociones la abrumó. Viendo atrás, comenzó a cuestionarse si sus dudas iniciales realmente habían sido superadas. La aceptación del público se sintió gratificante, pero el desafío personal no había terminado. En su mente, la pregunta persistía: ¿era suficiente este primer paso? En ese momento, una notificación en su teléfono la sacó de su cavilación. Era un mensaje inesperado que contenía una invitación a colaborar con un grupo de artistas y médicos para un nuevo proyecto. Un nuevo desafío estaba en puerta. ¿Podría esta ser una oportunidad para concretar lo que había comenzado? Ante ella se extendía un horizonte que podría reconfigurar su camino de forma radical, y el pulso de su corazón señalaba que quizás esta vez, estaba lista para dar el salto al vacío. María se sentó en un rincón del café del auditorio, acariciando el teléfono con la invitación en pantalla.
La luz del mediodía filtraba a través de los ventanales, creando un espectáculo de sombras que danzaban sobre la mesa. La adrenalina de su presentación aún palpitaba en su interior, pero ahora venía acompañada de un nuevo sentimiento, el palpitar de posibles oportunidades. La colaboración propuesta era una mezcla de arte, medicina y su propia voz. Un escalofrío le recorrió la espalda al considerar las implicaciones. Por un lado, la posibilidad de profundizar en su exploración, de validar su enfoque y recibir el apoyo de colegas, y por otro, la sombra de su miedo a fracasar nuevamente. ¿Está realmente preparada para este compromiso?, se preguntó. Se tomó un momento para respirar hondo y reflexionar. Su trayectoria había sido una serie de giros inesperados, de ser una médico entusiasta a una artista que exploraba su identidad a través del prisma de la sanación. Sin embargo, cada paso había mostrado su evolución. El brillo en los ojos de sus pacientes, cuando lograban expresar su dolor a través de la pintura, resonaba en su corazón. Cada triunfo, por pequeño que fuera, le recordaba que su arte tenía un propósito. Mientras revisaba la propuesta, notó que mencionaba la capacidad de los artistas para tomar riesgos y explorar lo desconocido. Eso resonó profundamente con su propio viaje. María comenzó a darse cuenta de que su conexión emocional no solo era válida, sino que era un componente crucial de su trabajo. El deseo de compartir su historia, su vulnerabilidad, podría ser lo que faltaba para que otros en la industria comenzaran a pensar en el arte como una herramienta de sanación más importante que cualquier lógica médica. Su mente empezaba a trabajar en ideas, talleres, charlas, exposiciones donde los pacientes pudieran mostrar su progreso. Imaginarlo provocó una excitación en su estómago, la misma que había sentido en sus primeros talleres, cuando vio a personas sanar a través de la expresión creativa. Fue entonces cuando comprendió que su labor no era solo un trabajo, era una vocación. Impulsada por estos pensamientos, decidió contestar de inmediato. Estoy interesada en explorar esta colaboración, escribió, sintiendo como cada palabra la acercaba un poco más a su nuevo propósito. El mensaje fue enviado y, a pesar de la incertidumbre que aún la rodeaba, sintió que había hecho una elección. La elección de avanzar. No obstante, el eco de las críticas de su colega resonaba aún en su mente. ¿Qué piensan los demás de tu enfoque? ¿No es un riesgo demasiado grande?, se cuestionó. Podía imaginarse enfrentando comentarios escépticos en reuniones futuras. Canciones de animosidad que intentaban definir su camino empezaron a surgir. No eres una artista, eres una doctora, te estás desviando, vete hacia lo seguro. Sin embargo, en vez de ceder ante la presión de las críticas, comenzó a pensar en su propia narrativa. Mi arte no me aleja, me acerca a lo que soy. Repitió esta frase como un mantra, sintiendo como una pequeña chispa de confianza comenzaba a crecer en su interior. Sabía que estaba en un punto crucial. Este nuevo proyecto tenía el potencial de ser más que una simple colaboración, podría ser su oportunidad de redefinir el discurso en la intersección del arte y la medicina. Al salir del café, el aire que antes parecía pesado, ahora se sentía lleno de posibilidades. María decidió que, pase lo que pase, su camino sería guiado por su pasión, por el arte que deseaba compartir con el mundo. La lucha interna por su voz continuarían, pero ahora contaba con la energía renovada necesaria para afrontar cada obstáculo. Una vez en casa, sentada en su estudio rodeada de pinceles y colores, comenzó a esbozar un plan. Otro mensaje la sacó de su concentración, esta vez un correo electrónico. Era una correspondencia del grupo con el que había postulado, el cual incluía propuestas de colaboraciones concretas y algunos nombres que la dejaron sin aliento. No puedo creer que esté en contacto con estos grandes nombres, pensó, sintiéndose simultáneamente emocionada y aterrorizada. Mientras miraba las direcciones de los artistas, su mente corrió a 1000 por hora, preguntándose, si este grupo de expertos apuesta por mí, ¿qué sucederá si no cumplo con las expectativas? La ansiedad la rodeaba nuevamente, pero era diferente esta vez. Era el desafío que había estado esperando, una oportunidad tangible para demostrar que su enfoque era más que válido. María supo que lo que necesitaba ahora era un plan de acción tangible. Pero a medida que la noche avanzaba, una pregunta difícil empezó a ocupar su mente.
¿Estoy lista realmente para este nivel de compromiso profesional y emocional? Era el momento de tomar decisiones, de trazar el camino que la llevaría al próximo nivel. Esa incertidumbre ascendía como un peso en su pecho, y la urgencia de la respuesta se volvía cada vez más palpable. Sin embargo, en esos instantes de duda, en el fondo, sabía que un paso adelante era necesario, aunque eso significara entrar en el terreno de su mayor vulnerabilidad. Ahora, todo estaba por definirse. Podía ser la clave de un futuro prometedor, pero también podría costarle más de lo que estaba dispuesta a dar. La decisión estaba ante ella, y en su interior se despertaba un sentimiento atávico, el momento de la verdad se acercaba. ¿Qué decisión tomará María y qué repercusiones tendrá en su viaje hacia la autenticidad? La mañana siguiente, María se despertó antes de que el sol apareciera en el horizonte. La emoción del día anterior aún retumbaba en su cabeza. Sabía que la decisión que había tomado la situaba en un terreno peligroso, pero también inexplorado y lleno de promesas. Se preparó una taza de café, el aroma del brebaje llenando la cocina con una calidez que contrastaba con las dudas que persistían en su mente. Mientras las primeras luces del día iluminaban su estudio, decidió escribir un plan. Escribir la convertiría en una realidad, un compromiso tangible. Se sentó ante la mesa, los lápices y papeles a su alrededor, y comenzó a plasmar sus ideas. Objetivos específicos, escribía con decisión. Desarrollar talleres que integren arte y medicina. La articulación de su visión le proporcionaba una alegría inesperada. Abstraer los conceptos, darles forma mediante el papel, la liberaba un poco del peso de la ansiedad y la incertidumbre. Con cada palabra, se sentía más capaz, más auténtica. Pensó en los pacientes que había conocido, en sus historias. Cada uno había enfrentado batallas dolorosas, tristezas profundas y ahora María sentía una fuerte necesidad de usar su don artístico para ayudarles a sanar. Sabía que su enfoque podía no ser convencional, pero las historias de curación a través de la creatividad no eran meramente inspiradoras, eran una evidenciación de la vida misma. Mientras escribía, los recuerdos de su pasado profesional la invadieron. Recordó a su madre, quien siempre le repetía, el arte no es solo un lujo, es una necesidad. Con ese pensamiento, se sintió motivada. Era el momento de enfrentar sus miedos, de exhibir su propio viaje y así atraer a otros. La siguiente sección de su plan abordó sus inseguridades. ¿Cómo puedo prepararme para las críticas?, anotó. Se dio cuenta de que debía estar dispuesta a defender su propuesta, a justificar su lugar en la conversación artística y médica. La idea de un enfrentamiento la intimidaba, pero también provocaba en ella un destello de determinación. María se enfrentaría a los escépticos con datos, con ejemplos, con su propia voz. En ese momento, su teléfono sonó. Era un mensaje de un colega que admiraba profundamente. El contenido le hizo sentir que el universo conspiraba a su favor. Me encantaría saber más sobre tu proyecto. ¿Cuándo podemos hablar? La gratitud y la emoción la envolvieron. Sabía que tener el respaldo de personas que creían en su visión sería crucial. Sin embargo, en el fondo, los ecos de la duda aún susurraban en su mente. ¿Estaba dotada con la capacidad necesaria para generar cambios significativos? Era el dilema que enfrentaba constantemente, lidiar con la imposteridad, con la sensación de que sus contribuciones no eran equivalentes a su dedicación. De repente, algo dentro de ella hizo clic. Quizás es precisamente esa inseguridad la que puede ser un puente hacia otros, hacia quienes también sienten que no encajan, pensó. Al hacer esta revelación, el miedo a mostrarse vulnerable, que antes la había paralizado, comenzó a transformarse en un arma. Al compartir sus propios desafíos, podría inspirar a otros a hacer lo mismo. Pasaron las horas y con cada trazo en el papel, María empezaba a moldear su camino hacia una nueva realidad. Al concluir su plan, sintió el fuego del propósito arder intensamente dentro de ella, tan fuerte que casi podía tocarlo. Pero, en lo más hondo de su ser, comprendió que la travesía apenas comenzaba. La oportunidad de presentar su idea ante los expertos se acercaba rápidamente. Había aceptado el desafío,
pero sin un claro sentido de su sí misma en esa sala, se preguntó nuevamente, ¿cuáles podrían ser las repercusiones de abrir mi corazón a una audiencia que no sabe nada de mí? Esa inquietud reverberó en su interior, pulsando como un recordatorio constante. Pocas veces se presenta la ocasión de dejar una huella significativa, y María estaba a punto de enfrentarse a su verdad. ¿Podría ser esa valentía el primer paso hacia su verdadero destino artístico? Con la noche cerniendo su mente, se sintió lista para la inminente confrontación. Un enfrentamiento que no solo definiría su dirección profesional, sino también su identidad. El momento de la verdad se acerca, razonó, sintiendo que el destino la empujaba hacia una transformación que jamás imaginó. Esa mañana, María se despertó con una serenidad inesperada. El sol desbordaba su luz dorada por la ventana de su estudio, iluminando cada rincón y convirtiendo el espacio en un refugio de posibilidades. Había pasado semanas reflexionando sobre su viaje, y cada trazo en el lienzo parecía haberle enseñado algo crucial: las cicatrices del pasado no la debilitan, sino que son el testimonio de su crecimiento. Decidió que el momento de la verdad había llegado. La exposición de su trabajo Arte y Sanación en el hospital estaba a la vuelta de la esquina. María había organizado una charla donde conectaría su legado médico con su nueva identidad como artista. A medida que se aproximaba el evento, sentía que había logrado finalmente fusionar esas dos partes de su ser. Los días previos estaban colmados de preparación. Su colección de obras no solo reflejaba su dolor y transformaciones personales, sino también el viaje de aquellos pacientes que habían encontrado en el arte un camino hacia la sanación. Había diseñado un programa interactivo donde los asistentes no solo verían su arte, sino que experimentarían la terapia artística en tiempo real. La idea de compartir estas experiencias la llenaba de esperanza. El día de la exposición, María sintió un cosquilleo en el estómago. A medida que la sala se llenaba de antiguos colegas y nuevos rostros, un aire de expectativa vibraba en el ambiente. Al entrar, muchos de sus colegas médicos estaban presentes. Las miradas curiosas no solo eran un reflejo de su trabajo, sino de su valentía por abrirse y reconciliar su pasado con su presente. Esa conexión se hizo palpable al darse cuenta de que ellos, también, estaban en busca de una forma auténtica de sanar. Cuando comenzó la charla, tomó un momento para respirar hondo. Su voz resonó en la sala, y sus palabras se sentían como un canto liberador. Habló abiertamente sobre el dolor que había sentido al ser despedida, sobre el camino incierto que la llevó al arte, y cómo este último había redefinido su forma de sanar. Compartió las historias de sus pacientes, y sería en esa conexión donde comprendió el verdadero poder de su viaje. A través del arte, había encontrado poder en la vulnerabilidad. Mientras se adentraba en su discurso, comenzó a notar los rostros de los asistentes iluminándose. Los murmullos de aprobación se filtraban entre las audiencias como un eco de conexión. Había personas asintiendo, algunas con lágrimas en los ojos, y conocía en su interior que su mensaje resonaba en ellos. La vulnerabilidad que había temido compartir se transformó en el mayor puente que podía construir. Pero el clímax de la charla llegó cuando presentó su último trabajo, una pintura que representaba a una mujer alzando la vista al cielo, símbolo de esperanza y renacimiento. Este cuadro refleja no solo a mí, sino a todos ustedes que buscan sanación, dijo, mientras señalaba el lienzo. El silencio cautivador fue interrumpido por una ovación conmovedora. Al finalizar su presentación, la sala estalló en aplausos, pero en el fondo de su corazón, lo que más la llenaba era la validación interna que sentía. María había llegado a un punto donde las críticas no importaban, había aprendido a reconocer su propia voz. Las inseguridades que una vez la atormentaron se habían transformado en impulso y determinación. A medida que se mezclaba con los asistentes después de la charla, comenzaron a acercarse a ella, deseo de compartir sus propias experiencias y agradecimientos. Era una experiencia reveladora saber que su arte había tocado sus vidas. Entre esos rostros, vio a Laura, la paciente que había salvado años atrás. Laura se acercó con una mirada profunda que decía más que 1000 palabras. Gracias por recordarnos que a través del arte podemos sanar. Tu trabajo me ha inspirado a retomar mis propias pasiones, le dijo. En ese instante, María sintió que había alcanzado su propósito, no solo curar, sino inspirar.
Finalmente, el momento que había estado esperando llegó, recibió la oferta del hospital para incorporar su programa de terapia artística de manera permanente. Lloró de emoción en el fondo. Era la validación que había buscado. Su arte, en lugar de ser un refugio aislado, se había entrelazado con su pasión por la medicina. María había logrado no solo reconciliar sus dos mundos, sino también convertirse en un modelo a seguir para otros que se sienten perdidos. Aquel día marcado por el éxito expresó de manera contundente que cada decisión que tomó había valido la pena. Aquello que una vez representó su tristeza ahora se convertía en un renacimiento, una fusión de vida, amor y creatividad. Decidida que su camino era inquebrantable, concluyó su jornada con una clara misión: seguir extendiendo su voz para aquellos que lo necesiten. Nunca dudó de que el viaje sería complicado, pero ahora estaba lista para enfrentarlo. La transformación de María no solo reflejaba su éxito personal, sino que también significaba el inicio de un nuevo capítulo, uno donde arte y medicina danzaban en perfecto equilibrio. Si estás leyendo esto, es tu momento de brillar. No esperen ni un segundo más para apoyarnos. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de nuestras historias de superación.